Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 14 años y nunca había comprado nada con su propio dinero. Sabía limpiar carburadores, armar frenos, alinear ejes, pero no sabía cuánto valía eso. Nació dentro del penal de La Mesa, Tijuana, y antes de cumplir los 2 años, el DIF ya lo había reubicado en 3 albergues distintos. Aprendió a trabajar antes de hablar bien, a obedecer antes de comer, y a temer que si no servía, lo cambiarían por otro más callado. Ángel Manuel Cordero Arellano jamás pidió nada, y cuando alguien le daba algo, preguntaba de inmediato, ¿pero qué tengo que hacer? Porque en su mundo nada era por él, todo era por necesidad, por silencio, por miedo. Hasta que un día, en una oficina ruidosa de Sánchez Taboada, alguien le pagó, no con sobras, no con un ahí te va, sino con un billete limpio, de 100. Él lo dobló en 4, lo guardó en su calcetín y no lo gastó, porque ese billete no era para comer. Era para recordar que existía. Ángel Manuel Cordero Arellano no sabía cómo recibir sin miedo. Cada cosa que había tocado en su infancia había venido con un precio. Un juguete significaba obediencia ciega. Un pedazo de pan, silencio absoluto. Un lugar en la litera, no llorar en la noche. Por eso cuando Don Chuy le extendió un billete limpio, de esos que casi crujen al doblarse, su cuerpo entero se tensó. No era mucho, 100 pesos apenas, pero para él era como si le pusieran un pedazo de mundo en la mano. No sabía si debía devolverlo, esconderlo o decir que no lo merecía. Lo dobló en 4, con los dedos torpes, y lo guardó en el calcetín, como si fuera contrabando. No preguntó por qué se lo daban, solo bajó la cabeza y siguió trabajando, con el corazón latiéndole en la garganta. La oficina de Don Chuy, ubicada en una esquina rota de Sánchez Taboada, era un caos constante. Ruido de metales, motores que jamás descansaban, grasa en las paredes y ese olor denso a aceite viejo que se le quedaba pegado hasta en los dientes. Pero ahí, por primera vez, alguien lo miró como si valiera, no por compasión, no como carga, sino como aprendiz. Ángel había llegado ahí por casualidad. Mejor dicho, porque el albergue donde vivía ya no tenía espacio ni paciencia para sus silencios largos y sus movimientos precisos. Uno de los trabajadores sociales conocía a Don Chuy y le dijo sin mucha ceremonia: «Este chavo no habla mucho, pero entiende rápido. ¿Le das chamba?» Don Chuy, hombre de bigote recio y ojos cansados, lo observó un rato sin decir nada. Luego nomás se volvió y dijo: «Si no estorba, que pase». Y así empezó, lavando piezas, reuniendo tornillos, sujetando linternas con los brazos en alto hasta que le dolieran. Nunca se quejaba, nunca preguntaba, solo cumplía. Cada tarea que le daban era una forma de no ser devuelto. Y eso era todo lo que conocía. Pero aquel billete doblado lo descolocó, porque nadie le exigió nada a cambio. Don Chuy solo se lo dio y siguió con su día, como si no fuera gran cosa. Pero para Ángel lo era todo. Esa noche, al acostarse en su colchón delgado, lo volvió a sacar. Lo observó bajo la luz parpadeante de un foco débil. Tenía el número de serie casi borrado en una esquina y un doblez mal hecho en el centro. No era perfecto, pero era suyo. Se lo puso sobre el pecho, debajo de la camiseta, y durmió así, como si el billete pudiera protegerlo de las pesadillas. En los días que siguieron, algo cambió. No en la oficina, que seguía siendo un caos caliente y grasiento, sino en él. Empezó a preguntar: ¿y esto por qué se hace así? Don Chuy no era hombre de muchas palabras, pero cuando alguien mostraba interés, enseñaba. Si aprendes a escuchar al motor, sabrás lo que necesita, le decía.
Ángel tomaba notas mentales, como si cada frase fuera una instrucción secreta para vivir fuera del encierro. Una tarde, un cliente llegó buscando una refacción que ya no se fabricaba. Ángel buscó entre las piezas viejas, limpió una que parecía servir y fue con Don Chuy. ¿Y si le damos esta?, preguntó. Don Chuy lo miró entrecerrando los ojos. ¿Crees que vale? Ángel tragó saliva. Pensó en el billete en su bolsillo. Sí, dijo, vale esto. El cliente aceptó, pagó. Y por primera vez, Ángel sintió que una decisión suya había generado valor. No solo obedeció, eligió. Esa noche volvió a sacar el billete. No lo gastó. Lo alisó con cuidado y lo volvió a doblar. Era un trofeo silencioso. Días después, mientras ajustaba una suspensión, escuchó un comentario de un vecino. Los que nacen torcidos nunca se enderezan. No era para él, pero lo sintió como un golpe en la nuca. Lo escuchó muchas veces en los albergues, en las oficinas frías donde decidían su destino sin mirarlo. Se le encogió el estómago. Por primera vez sintió rabia, no como berrinche, sino como un fuego lento que le subía por el pecho. Esa noche no durmió. Se levantó antes del amanecer, caminó hasta una papelería abierta desde temprano y puso el billete sobre el mostrador. Un cuaderno, el más grueso que tenga. La señora lo miró raro, pero le entregó uno de tapa dura, con rayas azules y hojas blancas. Ángel lo tomó como si fuera sagrado. Cuando llegó al albergue, lo escondió bajo la colchoneta. Y esa noche escribió: Me llamo Ángel, no tengo padres, no tengo casa, pero este billete me dijo que sí valgo, que puedo empezar. Y siguió escribiendo sin saber por qué, solo sabiendo que necesitaba dejar constancia de que al menos una vez alguien creyó en él. Durante semanas, Ángel escribió cada noche en ese cuaderno comprado con su primer billete. Lo hacía con una pluma azul que encontró tirada en la oficina, medio seca pero todavía viva. Cada palabra que anotaba era como un tornillo que ajustaba dentro de sí mismo, como si pudiera ordenar sus días con tinta. No escribía bonito, no sabía usar puntos ni comas, pero escribía sobre cómo olía la oficina al amanecer, sobre cómo le temblaban los dedos cuando le tocaba hablar, sobre cómo soñaba con tener un uniforme con su nombre bordado, aunque fuera solo un parche mal cosido. Nadie sabía de ese cuaderno, ni los del albergue, ni Don Chuy, ni los otros chavos del taller que a veces se burlaban de su forma de quedarse quieto, de observar demasiado. Ángel no respondía. Tenía miedo de que, si decía algo, se le cayera la voz. Por dentro, era una estructura oxidada que apenas sostenía lo esencial. Pero ese cuaderno era su herramienta. Mientras los demás jugaban en el celular o salían a fumar, él se sentaba entre las sombras del patio y escribía. No porque alguien le hubiera dicho que lo hiciera, sino porque necesitaba entenderse. En una de esas noches, escribió una frase que se le quedó pegada en el pecho. Cobrar no es culpa, es dignidad. No sabía de dónde venía, pero la escribió varias veces, como un mantra. Porque desde niño le enseñaron que si recibía algo, debía compensarlo, que nada era gratis, que él era deuda, hasta que llegó Don Chuy. Ese hombre seco, con manos gruesas y espalda vencida por los años, no le hablaba bonito, pero le hablaba con verdad. Una tarde, mientras desarmaban el motor de una camioneta vieja, Don Chuy lo miró de reojo. Tú tienes mano, mano de las que sirven, dijo sin levantar la voz. Ángel bajó la mirada. No supo qué decir, pero esa frase lo acompañó días enteros. Mano de las que sirven, como si su cuerpo roto, ese que nunca fue abrazado, sí pudiera construir. A los pocos días le tocó atender solo a un cliente. Era un hombre joven, impaciente, con un coche que sonaba como cascajo. Ángel escuchó.
Miró debajo del cofre, anotó lo que veía. Luego fue por las piezas, hizo el presupuesto y dijo con voz apenas firme: «Va a salir en esto, porque esto vale». El cliente torció la boca, dudó. Ángel no se movió, esperó. Don Chuy lo observaba desde adentro, sin intervenir. Al final el cliente aceptó, pagó, y Ángel no soltó el aire hasta que lo vio marcharse. Esa noche no escribió, solo sacó el billete viejo del calcetín, lo puso al lado del nuevo y los observó en silencio. Uno era recuerdo, el otro prueba. Se sintió completo por unos segundos, pero al día siguiente todo se vino abajo. En el albergue cambiaron al encargado, uno nuevo, más rígido, más rápido para castigar que para escuchar. Descubrieron su cuaderno y se lo quitaron. «¿Y esto qué es? ¿Estás escribiendo sobre nosotros?», dijo con tono burlón. Ángel quiso explicarle, pero la garganta se le cerró. No supo cómo pedir que no se lo llevaran. Solo lo vio desaparecer en la bolsa del uniforme gris. Esa noche no durmió. Se sintió otra vez invisible, como si todo lo que había ganado se le hubiera escapado por los dedos. En la oficina, su mirada estaba perdida. Cometió errores simples. Se le cayeron herramientas. Manchó un asiento sin querer. Don Chuy lo llamó aparte. «¿Qué traes?», preguntó sin dureza. Ángel no respondió, pero sus ojos hablaron. «Escucha», dijo el viejo mecánico. «A mí también me quitaron cosas, herramientas, casa, familia, pero lo que sabes hacer con las manos, eso no te lo quita nadie». Ángel sintió un nudo en el pecho. «¿Y si escribo con las manos?», preguntó en voz baja. Don Chuy no entendió al principio, luego asintió. «Entonces, escribe donde puedas, en hojas sueltas, en servilletas, en lo que encuentres, pero no dejes de hacerlo». Esa noche Ángel robó unas hojas del almacén de la oficina. Les arrancó las esquinas manchadas de aceite. Escribió ahí, palabras torcidas, manchadas, temblorosas, pero suyas. Las dobló, como hacía con el billete. Las escondió en su caja de herramientas, entre llaves inglesas y tornillos. Nadie las encontró, y él volvió a sentirse real. Desde aquella noche en que escondió sus hojas escritas entre llaves y tornillos, Ángel empezó a vivir en dos mundos. En uno era el aprendiz del taller, el que engrasaba bujías, acomodaba refacciones y respondía con un «sí, jefe» cada vez que Don Chuy alzaba la voz. En el otro era el que escribía con los dedos manchados de aceite en hojas sueltas, a veces en la parte de atrás de facturas viejas o en servilletas recogidas del suelo. No escribía para ser leído, escribía para no desaparecer. A veces lo hacía en ratos muertos, mientras los demás estaban distraídos. A veces lo hacía en la madrugada, sentado en el rincón del albergue donde la cámara no alcanzaba. Siempre en silencio, siempre con el miedo de que le volvieran a quitar lo que construía. Cada hoja escrita era un acto de resistencia. No sabía aún qué estaba contando, pero cada palabra era una forma de afirmarse, de sostenerse cuando el mundo parecía no tener espacio para él. Don Chuy seguía observándolo desde lejos. Nunca le preguntó por las hojas, solo le ofrecía más trabajo, más confianza. Un día le dejó encargada toda la oficina mientras salía a buscar piezas. «Si llega alguien, tú lo atiendes», dijo, y le dio las llaves del pequeño escritorio de madera donde guardaba los recibos y el dinero suelto. Ángel sintió un vértigo raro, no por miedo a fallar, sino porque era la primera vez que alguien le dejaba una responsabilidad sin amenazas. Mientras Don Chuy estuvo fuera, llegaron 3 clientes. Uno con una moto que no arrancaba, otro buscando solo un espejo retrovisor.
El tercero era un señor mayor, de bigote blanco y botas polvorientas, que traía una camioneta que sonaba como si tuviera piedras en el motor. Ángel lo escuchó, revisó el vehículo y le dio un diagnóstico preciso. Luego escribió un presupuesto a mano. «Son 500», dijo con firmeza. El señor bufó. «Estás muy chavo para cobrar como grande», soltó, casi con desprecio. Ángel no bajó la mirada. Se le apretó el pecho, pero sostuvo la voz. «Esto vale. No es por edad, es por lo que sé hacer». El hombre dudó, lo miró de arriba a abajo y al final pagó. No lo felicitó, no sonrió, solo dejó el dinero y se fue. Ángel respiró hondo, guardó los billetes. Sintió que algo dentro de él se acomodaba, como una pieza que por fin encajaba. Cuando Don Chuy regresó, revisó la libreta, contó el dinero y asintió. No dijo nada. Solo le dio una palmada seca en el hombro, como quien aprieta una tuerca bien ajustada. Esa noche, Ángel escribió en una hoja rota: «Hoy cobré por lo que sé, no por miedo, no por pena, por valor». Luego se quedó viendo sus manos, llenas de cicatrices pequeñas, y entendió que el trabajo las había endurecido, pero también les había dado sentido. Días después, mientras organizaba herramientas, encontró su cuaderno perdido. Estaba escondido detrás de un estante en el albergue, con las hojas arrugadas, la tapa rota y varias páginas arrancadas. Lo había dejado alguien ahí, como si no valiera. Ángel lo tomó con cuidado. Pasó sus dedos sobre las letras desdibujadas, los trazos que había hecho cuando aún no sabía que podía decidir. Sintió rabia, tristeza, pero no lloró. Llorar no era algo que supiera hacer. En lugar de eso, arrancó la tapa destrozada, la dobló como solía hacer con el billete y la guardó en el bolsillo. Era un símbolo, no de pérdida, sino de que había empezado. Compró otro cuaderno, esta vez con su propio dinero, tapa negra, hojas limpias. Lo abrió y escribió en la primera página: «Esta historia no se borra». A partir de ahí, cada noche fue más clara. Sus relatos tomaron forma. No solo hablaba de él, sino de otros. De los niños que se quedaban dormidos con hambre. De las niñas que nunca jugaban. De los castigos silenciosos. De los abrazos que nunca llegaron. Era una forma de hacer memoria. No sabía si algún día alguien leería eso, pero no le importaba. Lo hacía por sí mismo. Por el niño que un día creyó que solo servía si obedecía, ahora sabía que podía elegir, que podía construir, que incluso podía decir que no. Una tarde, Don Chuy le ofreció quedarse como ayudante fijo, con sueldo, con uniforme, con nombre en la planilla. Ángel bajó la mirada. Tocó el billete viejo, aún guardado en su cajón de herramientas, y luego sonrió apenas. «Sí, jefe, me quedo». Y por dentro supo que por fin estaba empezando a quedarse también consigo mismo. El primer día que Ángel usó su uniforme, no supo cómo caminar. No era por el pantalón de mezclilla, ni por la camisa azul con su nombre bordado, sino por la sensación nueva de tener algo propio que no podía serle quitado. Caminaba despacio, como si el pavimento pudiera romperse debajo de sus pies. Lo miraban diferente, ya no como el chavo que ayuda, sino como parte de la oficina. Don Chuy no dijo nada. Solo le dejó las llaves del portón en la mano y volvió a meterse bajo un coche. Ángel la sostuvo largo rato hasta que le sudaron los dedos. Nunca había tenido llaves, de nada, ni de una puerta, ni de un cajón, ni de un cuarto. Esa noche, en lugar de esconder sus escritos, los puso en una caja pequeña que guardó en un rincón de la oficina, entre latas viejas de grasa y focos fundidos. Allí, donde nadie buscaba nada, él construía algo. No tenía nombre aún, pero sabía que era su historia. A veces se preguntaba si algún día la leería alguien más, un cliente, un niño como él,
un don nadie que necesitara saber que otro, igual de invisible, había encontrado un sitio. Seguía escribiendo, menos con rabia, más con memoria. Ya no solo contaba lo que dolía, sino lo que había cambiado. El día que supo negociar una pieza sin bajar los ojos. El momento en que otro aprendiz le preguntó cómo se hacía un presupuesto. Las veces que Don Chuy le decía, vas bien, sin decir, pero. Cada cosa pequeña era una victoria. Pero también había días grises. Una tarde, mientras barría el patio de la oficina, escuchó un comentario de uno de los clientes habituales. Ese chavo, creo que salió de un albergue o algo así. Se le nota lo roto. Ángel se congeló, no porque fuera mentira, sino porque era cierto, y dolía. Como si la historia nunca dejara de estar pegada a la piel. Esa noche no escribió, no comió. Se quedó sentado junto a la caja donde guardaba sus hojas, acariciando el billete viejo doblado que seguía intacto. Se preguntó si algún día dejaría de ser el que viene de un albergue para ser simplemente el que sabe. Pero al día siguiente volvió a trabajar, a ajustar frenos, a llenar hojas de papel con palabras torpes pero vivas, porque entendía que no se trataba de borrar su pasado, sino de no dejar que hablara más fuerte que él. Un sábado por la mañana llegó a la oficina un grupo de estudiantes de preparatoria que venían a hacer prácticas. Don Chuy los recibió con su estilo seco, sin rodeos. Aquí no vienen a mirar, aquí se ensucian las manos. Ángel los vio con distancia. Se movían nerviosos, con mochilas limpias y olor a desinfectante. Uno de ellos, un chavo flaco con lentes, se le acercó. ¿Tú eres Ángel, el encargado? Él dudó. No, solo trabajo aquí. El estudiante lo miró con respeto. Nos dijeron que tú eres el que sabe. Y por dentro, algo le vibró. Esa tarde, sin decir nada, dejó sobre la mesa su cuaderno más reciente, abierto en una página que decía, no importa de dónde vengas, si tus manos construyen futuro. No sabía si alguien lo leería, pero lo dejó ahí, como quien deja una herramienta lista, por si otro la necesita. Por la noche, al cerrar la oficina, se quedó solo. El silencio era distinto ahora, no era vacío, era espacio. Se sentó, sacó una hoja en blanco y escribió solo una frase: estoy aquí, y no soy deuda. Dobló la hoja como el billete, la guardó junto a él, como quien guarda un corazón. El día que Ángel decidió usar su primer billete, ya no era el mismo niño que lo había guardado con miedo en el calcetín. Lo llevaba ahora en una cajita de cartón, envuelto en un pedazo de trapo, junto con las primeras hojas escritas, las más sucias, las más torpes. Aquel billete, doblado en 4, con las esquinas gastadas y el número de serie casi invisible, ya no era solo dinero. Era el inicio, un pedazo de prueba de que su historia no había comenzado en la cuna del penal ni en los dormitorios helados del DIF. Había comenzado cuando alguien por fin le dijo, vale esto. Ángel caminó ese día hasta una papelería del centro. No buscaba cuadernos baratos esta vez, buscaba uno de tapa dura, de pasta negra, con hojas gruesas que pudieran sostener lo que él ahora era capaz de escribir. Lo encontró. Costaba más que lo que cualquier lógica le permitiría gastar, pero no dudó. Sacó el billete, lo puso sobre el mostrador con las manos firmes. Con este pago, dijo. La señora lo tomó con cierta curiosidad. Era un billete antiguo, con dobleces marcados y una mancha apenas visible de aceite. Lo examinó, dudó un segundo, luego asintió. ¿Quieres que te lo cambie por uno nuevo? Ángel negó. No, nomás démelo a cambio. Salió con el cuaderno apretado contra el pecho. No lloró, pero por dentro sintió una fisura, como si algo viejo se despegara de su piel. Esa noche escribió durante horas. No historias, no recuerdos. Escribió una carta, para nadie, para todos. Decía, me llamo Ángel,
Fui niño invisible. Aprendí a trabajar por miedo, pero también aprendí a quedarme por valor. No nací con monedas, pero el primer billete que tuve me enseñó que cobrar no es culpa, es dignidad. Esta es mi historia, no perfecta, no completa, pero mía. Cerró el cuaderno. Lo guardó junto a su uniforme doblado, sus llaves y una pequeña caja con tornillos oxidados que coleccionaba desde que llegó a la oficina. Cada tornillo era de un coche que había ayudado a arreglar. Su forma de contar lo que había construido. Un inventario de actos pequeños, pero reales. Días después, Don Chuy se sentó con él al final de una jornada larga. Había aceite en sus uñas, humo en el aire y un silencio tranquilo. ¿Sabes que este taller fue mío desde los 19? Dijo sin mirarlo. Ángel asintió. Y no tengo hijos, ni quien siga con esto. Lo miró entonces directo. Si tú quieres, te quedas, no como ayudante, como encargado. Lo vas llevando tú, con tus manos. Ángel no respondió al instante. Le temblaron los dedos. No por miedo, por memoria, por todo lo que nunca pensó que escucharía. Al final, dijo con la voz clara, sí, jefe, me quedo. Esa noche, volvió a escribir. Esta vez, en una nueva página, no elegí nacer donde nací, pero hoy elijo dónde quedarme. Esta llave abre más que una puerta, abre un futuro. Y al lado, pegó un billete nuevo, uno que había cobrado esa misma semana. No lo dobló, lo dejó extendido, limpio, como una firma, porque ahora sabía que valía lo que hacía. Y que no necesitaba esconderlo. En el taller siguió trabajando, con otros chicos que llegaban, perdidos, llenos de silencios. A uno le regaló un cuaderno, a otro una hoja doblada que decía, tú también vales esto. Nadie lo llamaba jefe, pero todos lo escuchaban. No gritaba, no mandaba, enseñaba, con paciencia, con las manos, con la historia escrita entre herramientas. Y cada tanto, cuando se quedaba solo, abría su primer cuaderno, aquel con manchas y letras torcidas, y releía la primera página. No nací con monedas, pero esta historia la cobro con dignidad. Cerraba el cuaderno, lo acariciaba con la yema de los dedos y salía a cerrar la oficina. No había milagro, no había aplausos, solo un portón de metal bajando lentamente, el ruido de la llave girando y la certeza de que nadie podía quitarle lo que había escrito con las manos. Si esta historia te rompió por dentro, comenta, yo también estuve roto,